Bueno amigos, de esta manera arrancamos nuestro programa del día de hoy, un programa especial con datos reveladores seguramente. Yo quiero mencionar dos puntos antes de presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. En elecciones anteriores, en algunas elecciones anteriores, conocimos algunos datos, siempre se conocen datos en campaña. Entre ellos, en algunos, como digo, en algunas elecciones anteriores se conoció que en Bahía Blanca una gran cantidad de personas tenía muchísimo dinero en plazos fijos. Y me acuerdo, en esa época, el debate era, bueno, ¿cómo podemos generar producción con ese dinero? ¿Cómo podemos incentivar a las personas que tienen dinero en plazos fijos para que lo vuelquen a la producción de la ciudad? Bueno, evidentemente no lo hemos logrado. En las últimas elecciones se conoció otro dato muy revelador, alrededor de 100.000 bahienses bajo la línea de pobreza. La verdad es que esta es la situación. Evidentemente no hemos logrado los cambios a nivel social que hubiéramos querido lograr. Nuestra invitada especial del día de la fecha para hablar de pobreza y de mucho más en el programa del día de hoy es la doctora María Emma Santos. ¿Cómo estás, María Emma? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar acá. Bueno, no, gracias a vos por venir a compartir. María Emma, un poco lo estaba planteando. Evidentemente no hemos logrado los cambios que se plantearon en su momento a nivel público, pero bueno, desde el IES, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad y del CONICET, vos por supuesto estás en ese equipo, y llevaron adelante un trabajo muy importante y salieron los primeros datos acerca de pobreza multidimensional. Quiero conocer esa palabra, ¿de qué se trata multidimensional? Sí, permitime en primer lugar contarte que efectivamente, como decís, esto es parte de un trabajo en equipo. Sí. Realizamos una encuesta que también vos nos ayudaste a difundir en su momento, en diciembre del año pasado, que nos permite tener por primera vez datos muy confiables de Bahía Blanca, porque logramos llegar a 1.421 hogares, que son más o menos cubriendo unas 4.200 personas. Eso es 3 veces el tamaño muestral que levanta el INDEC con la encuesta permanente de hogares, que bien, hasta ahora era la encuesta con la que se contaba de manera regular y que va a seguir siendo. Pero esta es una encuesta propia que llevamos adelante desde el instituto. Y además también logramos llegar a cubrir bien toda la ciudad y llegar a los barrios vulnerables, sí, cosa que la encuesta permanente de hogares a veces no logra cubrir bien. Entonces, y además hacer preguntas que nosotros queríamos hacer. Por todos esos motivos además es una encuesta de forma presencial, puerta por puerta. Exactamente. Bueno, la verdad es que hay que destacar también la predisposición buena de la población bahiense, sí, porque responder una encuesta lleva tiempo. Bueno, a partir de esos datos, como bien decías, elaboré el primer informe, pero van a venir otros porque sí, hay muchas dimensiones para ser estudiadas. ¿Y qué es pobreza multidimensional? Bueno, es cuando uno mira un conjunto de indicadores sociales que se consideran relevantes por diversidad de motivos, por derechos, porque hacen a las dimensiones básicas del bienestar, en este caso... A la calidad de vida. A la calidad de vida. En este caso estamos mirando 15 indicadores que corresponden a 5 dimensiones. Dimensión de vivienda, dimensión de servicios básicos, alimentación y salud, educación y empleo y seguridad social. O sea, cubre 5 dimensiones sí, bien amplias del bienestar. No incluimos en este indicador multidimensional ingresos, preferimos dejarlo afuera para luego cruzar esos datos entre ingreso y pobreza multidimensional. Bien. Entonces es mirar cada hogar y mirar no solo cada indicador por separado, sino mirar si hay privaciones simultáneas, privaciones conjuntas, se dice la distribución conjunta de privaciones, porque naturalmente no es lo mismo un hogar que tiene una privación aislada, 2, que un hogar que muestra 5, 6 o que está privado en dos dimensiones completas del bienestar. Es una investigación muy puntillosa y esto que mencionás de sacar ingresos, dejarlo de lado, también da otros datos reveladores. Claro, porque digamos hasta ahora en índices multidimensionales previos que yo había realizado con la encuesta permanente de hogares, lo incluía dentro del índice. En esta oportunidad quise dejarlo afuera a propósito, ¿por qué? Para mirar indicadores un poco más estables, que sin duda son influenciados por carencia de ingresos, pero no cambian de un mes a otro, son mucho más estables. En segundo lugar, porque a veces la recolección de datos de ingresos tiene algunos problemas, la gente a veces subreporta o directamente no contesta la pregunta de ingresos.
Y en tercer lugar, porque es un dato más el poder mirar si un hogar es pobre multidimensionalmente y pobre por ingresos al mismo tiempo. Entonces, por esos motivos, en este ejercicio está fuera el ingreso. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontraron? Bueno, encontramos, en primer lugar, uno puede hacer como una gradación, como grupos dentro de la población bahiense por diferentes intensidades de pobreza, ¿no? Diferente cantidad de privaciones conjuntas. Y lo que encontramos, esencialmente, digamos, los resultados que más me interesaría resaltar es que 82.400 bahienses están en lo que hemos definido como pobreza multidimensional intensa a severa. Es decir, están privados en más de una dimensión completa del bienestar. Más de una dimensión son varios indicadores, 3 a 5 indicadores y más. Es un número muy alto, es muy grave para nosotros. Sí, y más preocupante aún es que 30.000 de esos son menores de 18 años, son chicos de 0 a 17 años de edad. De esos 30.000, 14.000 chicos están en pobreza multidimensional severa, es decir, están privados en 2 dimensiones completas del bienestar. Estamos hablando de 6 a 8 indicadores, ¿no? Entonces, realmente es una situación social compleja. Y dentro de eso, un dato que, digamos, uno puede ver las privaciones con mayor incidencia, ¿no? Una que tiene una incidencia muy alta es la falta de cobertura de salud. Sí, 29% claro. de los bahienses no tiene cobertura de salud. Esto te habla del rol crítico que juegan las salas de atención primaria, Claro. el hospital municipal, el hospital Pena, tiene un rol fundamental. 23% de nuestros ocupados son ocupados precarios, no hacen aportes a la seguridad social. 18% de la población adulta, estoy hablando de personas de 20 años y más, tienen bajo logro educativo. En el segmento de entre los 20 y los 30 años no completaron el secundario, o bien para el segmento de 30 a 59 años no completaron la primera secundaria, los primeros 3 años, y después adultos de 65 años y más que no tienen el primario. Arrastramos problemas, es actual y tenemos hipotecado el futuro. A ver, en términos de los niños, como te digo, 30.000 están en hogares en pobreza multidimensional intenso a severa. Un dato muy importante también, que es algo, digamos, un aporte también de esta encuesta, es que pudimos medir inseguridad alimentaria. Entendido cómo esto, utilizamos una escala de la FAO que pregunta por experiencias de inseguridad en el hogar que van desde algo leve, como estar preocupado por no tener para comer, y ahí va increyendo hasta haber salteado comidas, haber reducido porciones, haber pasado hambre o haber pasado un día entero sin comer. Y lo que encontramos es que un 16% de la población está en inseguridad alimentaria moderada a severa. De esos, 17.000 son chicos, o sea, otra vez, ¿no? Menores de 18 Claro. años. Esto es un dato realmente sumamente preocupante y alarmante. Sin duda. En el ámbito escolar, podemos decir que ahí las privaciones son menores, hasta ahí, porque, digamos, los chicos están en la escuela. Van a la escuela. Encontramos que, aún así encontramos unos 2.000 niños que no están asistiendo a la escuela. Es mucho también. Es mucho, en porcentaje es poco, es el Pero 3% somos pocos en Bahía Blanca. Un sí. poquito fuera de cámara, recién estábamos hablando de eso, por más que los números no sean tan parecidos a la media nacional, para la cantidad de habitantes que somos en Bahía Blanca, que somos 300.000, creo que va a dar eso el último censo y no más, evidentemente tampoco hemos crecido poblacionalmente, son datos preocupantes. Por supuesto, pero además de los 2.000 que no están yendo a la escuela, que habría que traerlos a la escuela, hay unos 3.600 chicos que están en la escuela, pero que están rezagados en relación al nivel que están cursando con su edad. Sí. Lo cual también es un dato preocupante. Y mirando también los problemas de baja educación de los adultos, lo que pasa es que evidentemente están en la escuela, pero ¿qué pasa? Se empiezan a rezagar y finalmente terminan abandonando. Entonces Claro. no completan los niveles educativos. Así que a tu pregunta, ¿estamos hipotecados? Sí, estamos bastante hipotecados. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, por supuesto. Pero bueno, hay que hacerlas. ¿Encontraron que hay alguna falta de planificación respecto de la situación demográfica? Digo, territorialmente. Bahía Blanca se expande demasiado sin contar en muchos lugares con los servicios básicos que necesita para sanidad,
Bueno, sin duda, justamente, ¿no? Los barrios vulnerables son el exponente quizás de esa no planificación y del déficit habitacional. Un 17% de la población de Bahía tiene déficit habitacional, entendido como viven en o ranchos o casas que no fueron construidas, perdón, no son casas, son alguna construcción que no fue construida para vivienda, pero también en viviendas que están mal, que está la vivienda más de la mitad afectada por humedad, por derrumbe, por inundaciones. Y también, con respecto a lo que señalas de servicios, bueno, el problema de saneamiento es el mayor. Y claro. No estoy hablando ni siquiera de exigir cloacas, estoy hablando de que un 16% de la población o no tiene baño, o tiene baño compartido, o tiene desagüe, no cloacal, desagüe a pozo, a hoyo, excavación, sin pozos, sin cámara séptica apropiada. Claro. Entonces, ahí hay un déficit grande. Agua es un poco menor, pero bueno, también hay un 5% de la población con conexión irregular al agua o sin agua de fuente segura, sin un pozo con perforación. Y también en materia de energía hay un déficit importante también. Un 8% de la población cocina con leña o se calefacciona con querosén o con leña. Un con 7% lo peligroso y tiene contaminante que es a la vez. Pero claro, además de que pensá que son lo hogares vemos todos muy los chiquitos, inviernos en los titulares de los diarios, lamentablemente. y son hogares muy chiquitos en donde hay hacinamiento, hay poca ventilación. A calefaccionarte con querosén, con leña, Claro. Provoca un montón de problemas respiratorios. Entonces, claramente es una manera muy, muy mala de vivir, ¿no? y de satisfacer esa necesidad de cocinar o calefacción. También hay un 7% de la población que tiene o no tiene electricidad o tiene, pero con acceso irregular, lo cual también es peligrosísimo, ¿no? Son esas casas con todos los cables colgando por adentro, toda la instalación Claro. mal hecha, precaria, Claro. donde hay chicos con el riesgo que eso conlleva. Así que bueno, sí, en materia de servicios hay realmente mucho por hacer. Sí, seguramente, mucho trabajo por delante, muchos puntos muy críticos, que sin duda requieren una planificación y tomar cartas en el asunto de manera contundente. De manera contundente, porque así uno ve demasiados cabos sueltos, que las políticas públicas no llegan. Yo no me quiero poner ahora a hablar en contra de nada ni de nadie, pero a veces se interviene demasiado en algunos sectores, que tal vez es lo que más se ve, la parte céntrica de la ciudad, y la verdad es que Bahía Blanca se ha ampliado muchísimo. Sí, y quizás es hora de también priorizar un poco las políticas y los grupos, ¿no? Porque Claro. los grupos sociales, atender, bueno, claramente atender en el sentido no necesariamente asistencialista, pero sí con una política comprensiva, bien pensada y que considere esta simultaneidad de Claro. privaciones que hace a la mayor intensidad de la pobreza. Me parece que eso es algo fundamental y para eso también intentan contribuir estos índices que miran varias cosas al mismo tiempo. Seguro, la verdad es que es muy completo, es muy revelador. A mí me gustaría instar a todo aquel funcionario o aspirante a que tome nota, a que se nutra de esta información. ¿Dónde la podemos encontrar? Está en la página del IES, está publicado el informe. En novedades está por allí. María Emma, muchas gracias. Gracias a vos. Inversiones del Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esto es Inversiones del Sur, como todos los días a partir de las 15 horas. Con Mariano Álvarez Porte. Acá en De la Bahía, en la 91.5, hablamos de economía.